Muchísimas gracias y de esta manera queda oficialmente instalado el 7º Congreso Nacional de Transporte de Pasajeros. Les reiteramos la invitación para participar activamente en las redes sociales con la etiqueta #7 Transporte Andy. En este momento iniciamos la agenda académica del día de hoy con el doctor Daniel Ortega Dávila, gerente de Vindex. Él nos dará un diagnóstico del transporte masivo y su supervisión. Así que, doctor Ortega, el escenario es todo suyo. Bienvenido. Buenos días. Es un placer para mí estar por acá. Hace ya varios años estuve en este estrado, pero desde otra camiseta, en la superintendencia como superintendente delegado de Tránsito y Transporte. Y tengo la oportunidad de estar acá para hablarles un tema que yo creo que es de la mayor relevancia, se volvió un tema transversal, un tema conector a los ejercicios transportadores en Colombia de pasajeros. Creo que Colombia lentamente, muy acertadamente, pero lentamente ha migrado a una, como yo digo, una obsesión de los sistemas integrados y de los sistemas estratégicos de transporte. Una idea supremamente acertada, pero creo que este espacio es el indicado para empezar a mostrar una serie de falencias. Tal vez yo creo que el primer mensaje, el más importante, y esto es un mensaje que lo hago más como colombiano que como cualquier cosa, se nos ocurren muy buenas cosas, pero no nos preparamos lo suficiente para ejecutarlas. Yo creo que ese termina siendo el gran diagnóstico del sector del transporte masivo en Colombia. El pecado inicial para mí es de las mismas autoridades. El pecado inicial yo creo que es de las mismas autoridades al plantear de los mismos entes territoriales del orden nacional y territorial, de plantear una serie de nuevas formas de llevar a cabo una actividad transportadora, pero no estar listos a una serie de ejercicios y actividades que se requieren para que se realice una debida actividad prestadora del servicio de transporte, sobre todo masivo. Y una de esas, como vamos a tocar acá, es el de los ejercicios de supervisión. Colombia, y esto lo digo con un enorme respeto y cariño que le tengo a mi país, pues nos hemos vuelto una sociedad muy reactiva y tenemos que volvernos muchísimo más preventivos en la manera como hacemos las cosas. Vamos a dividir la presentación en dos pedazos muy claramente: un diagnóstico general del sector del transporte masivo en el país y lo que yo considero deben ser las acciones a tomar, cuáles son los ejercicios que debe hacer el país. Y aquí cito al doctor Lozano de una intervención en su presentación muy clara y muy cierta por cierto, y es que lo primero que tenemos nosotros que hacer es darnos cuenta que estamos haciendo mal. Hay una frase de Einstein que seguro todos conocen, que estupidez es hacer la misma cosa varias veces y esperar un resultado diferente. Llevamos muchos años manejando una serie de temas, entre esos los de contratación de ejercicios de concesión, de prestación de un servicio concesionado, inclusive los de obra pública e infraestructura que vamos a tocar acá, que están basados, esta es una opinión muy personal, están basados en un modelo de contratación pública que no ha dado los resultados que requiere el país y que tiene demasiados huecos, no solamente en materia de corrupción, sino en pocas facultades de vigilancia y supervisión que tienen los entes de control. Pero arranquemos con el diagnóstico inicial. Pasando muy rápidamente los fundamentos de ley del transporte en Colombia. ¿De dónde viene el transporte? El transporte desde el 89 veníamos visualizando la posibilidad de empezar a crear escenarios y modelos de transporte masificado, de transporte que mueva grandes volúmenes de personas. Solo para hacer la salvedad que todos tengamos como en la cabeza ciertos datos relevantes, les voy a ir contando datos que me imagino ustedes por ser operadores de esta actividad histórica lo saben, pero sistemas integrados de transporte masivo, SITM, son aquellos que están diseñados para ciudades de más de 600.000 habitantes. Para ciudades de menos de 600.000 habitantes se creó el modelo de los sistemas estratégicos de transporte. Esos sistemas estratégicos de transporte están basados, se los explico una vez porque no los voy a tocar en esta presentación, están basados en dos puntos o dos variables primordiales. La primera, una reorganización del urbano colectivo tradicional que se manejaba en las ciudades, repito, de menos de 600.000 habitantes, pero la segunda, hacer una reorganización y rediseño, creo yo que es bastante necesario, de las funciones de tránsito, del ejercicio de tránsito. Cuando hablo del ejercicio de tránsito implica todo, implica peatones, implica servicio privado, implica aún así comportamiento de autoridades.
Bueno, para saltarnos la parte de la dirilluda, que es la parte jurídica, esto hace referencia, digamos, a las normas de donde sale y de donde se cogen cada uno de los COMPES y cada uno de los actos administrativos que ha sacado la nación y los entes territoriales en los últimos años para avalar la actividad transportadora de los transportes masivos. Las áreas de influencia, pues como se imaginarán, son áreas urbanas, suburbanas y municipios de interconexión. Esto es un tema que, si bien en Colombia todavía no ha cogido el dinamismo que debe coger, es porque la gran mayoría de los sistemas estratégicos, sistemas integrados, no han llegado al nivel de etapas que requieren para un ejercicio de interconexión. Ya va para allá, sí está diseñado de esa manera, y de hecho es de las pocas cosas dentro del diseño que yo personalmente le echo flores. Eso es un diseño que está bien construido y bien constituido, por lo menos desde un marco normativo. El sistema integrado, ¿cómo está? Estos son los que hay en el país. Yo sé que el doctor Lozano y el doctor Álvaro Hernando hablaban de 7, nosotros metemos un octavo que es Soacha, pues porque ya es prácticamente una bandera verde dada, ya es una realidad. Soacha no estaba diseñado para esta etapa, estaba diseñado para una etapa posterior, pero en buena hora le dieron la venia. Yo creo que es muy acertado de parte del gobierno nacional tomar esa decisión. Bueno, yo creo que ya teniendo en cuenta como las líneas generales de en qué estamos, de cuántos son, de qué se tratan, vamos a hacer un diagnóstico un poco más detallado, un poco más profundo y teórico de pronto de cuál es la realidad de la operación y de la creación también de esos sistemas integrados de transporte. El primer mensaje, veo que ha habido funcionarios o exfuncionarios acá, cosa que me agrada mucho, y esto lo digo con un enorme respeto, pero creo que todos los presentes estarán de acuerdo conmigo. Colombia no tiene una política pública de transporte, no la hay, es así de sencillo. Hay unos lineamientos básicos, hay unos principios generales, hay un marco rector y un marco regulador. Hay una serie de normas que le dan alcance en materia de reglamentación, en materia de el reflejo de un ejercicio de supervisión con un alcance sancionatorio, pero Colombia no tiene una política de transporte. En ninguna parte, ni la 105, ni las que le vienen abajo, hay un ejercicio de parte del Estado de dónde viene el transporte, en qué está el transporte y para dónde va, qué queremos de Colombia en 20, 30 años. Cuando salen nuevas modalidades de transporte, nunca hay un mapa a seguir de qué es lo que se espera de una actividad transportadora o histórica o innovadora. Muchos países del mundo tienen unos estatutos generales del transporte y de ahí parten. Una ley, el decreto que sacaron el año pasado, digamos que da unos visos generales, pero realmente lo que hace es agrupar una serie de normatividad. Eso no es dar un estatuto general del transporte. Yo creo que ese es un mensaje como inicial claro para dejar. El decreto 3109 del 97 trae un mensaje muy interesante y yo creo que esto es parte del tema que voy a tocar hoy, y es que habla de que el transporte masivo se entiende como el servicio que se presta a través de una combinación organizada de infraestructura y equipos. Esa batuta, ese ente organizador no lo ha habido. El Ministerio de Transporte, también muy respetuosamente, se demoró años en tomar la decisión de conformar ese equipo colegiado, de conformar un equipo, además no solo colegiado, multiinstitucional, como van a ver dentro de mi propuesta. Yo creo que muchos entes, en especial entes de control, deben hacer parte de una junta directiva, de parte del gobierno nacional, de parte del Estado colombiano, haciendo un ejercicio de supervisión y de por lo menos generación de indicadores para saber el estado del arte de los sistemas integrados de transporte masivo. Bueno, y un tema también que lo toco dentro de solamente el título inicial, 3 temas muy relevantes, muy genéricos. La gran mayoría de los países del mundo tienen esquemas de financiación al transporte. Esto ya es mundial, todos los países desarrollados lo tienen. Colombia se crearon los sistemas integrados de transporte masivo bajo un concepto de autosostenibilidad. Somos muchos los que creemos que eso no es acertado, y los ejemplos comparativos tanto de derecho comparado como de la operación comparada demuestran que eso no es una realidad acertada. Bueno, vamos a pasar por estas diapositivas porque algunas son un poco densas. Es un tema muy grande, es un tema que tiene un componente teórico bastante profundo. Bueno, los 5 operadores más relevantes del país, que son Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, existe una cartera colocada superior a los 3 billones de pesos. Estamos hablando de unos dineros bastante significativos en un periodo corto de tiempo, si lo comparamos con actividades transportadoras históricas.
Un tema que para mí termina siendo la nuez de todo, de mitad de la discusión que vamos a tener ahora. El Estado, estamos hablando del ente territorial, el Ministerio de Transporte y Planeación Nacional, son los que hacen la estructuración técnica, operativa y financiera del proyecto. Yo soy una de las personas, sé que hay otros que me hacen eco, que creemos que el hecho de que siempre sea la entidad pública la que haga un pliego de condiciones, la que cree un proyecto, la que haga el estudio financiero, la que lo vigile, es un error. Estas entidades son entidades que tienen un alcance, una naturaleza, una composición, una teleología técnica. No están diseñados para estar haciendo estudios de comportamiento y rigor en pagos por parte de un operador o por parte de un concesionario. El 90% de los sistemas SITM son sistemas integrados de transporte masivo. El 90% de los SITM se encuentran en una delicada situación financiera y en muchos casos también operativa. Varios operadores, muchos más de los que dicen la prensa, están en causales de disolución. Esto es algo, pues digamos que se sabe en secreto, porque pues a la Superintendencia de Sociedades le cuesta mucho trabajo decirlo antes de que expida el acto administrativo. Y varios operadores a nivel nacional se encuentran ya sujetos a ley 1116, el régimen de insolvencia empresarial o en proceso de ellos. Ejemplo de esto es Promasivo, operador en Pereira, ya estás acogido a 1116, y hasta donde tengo entendido Unimetro en Cali ya la solicitó, pero no se la ha aprobado la Superintendencia de Sociedades, está en trámite. Esto es información de hasta el día de ayer. Y esto es un tema bastante interesante, la estructura de costos de los sistemas integrados de transporte masivo en Colombia descuentan una serie de rubros que no estaban diseñados desde su concepción. ¿Por qué toco esta en la diapositiva inicial? Porque yo creo que ahí es donde está el meollo de la reestructuración de los COMPES de los cuales salieron los sistemas integrados de transporte masivo en Colombia. Se partió de la base que el ejercicio y la rentabilidad del ejercicio daban unos valores suficientes para no solamente pagar la operación, sino también pagar otras actividades como mantenimiento, como recaudo. Ni más faltaba que no esté dándole un valor como lo merece la actividad recaudadora, pero la actividad recaudadora no puede venir soportada sobre la tarifa, menos cuando estamos hablando de una tarifa que tiene un alcance netamente público, colectivo, incluyente, que es transversal a todos los colombianos. Hay una evidente problemática con la estructuración de la tarifa de cada uno de estos sistemas integrados. No voy a tocar ese tema desmenuzado uno a uno, casuísticamente, porque nos extendemos mucho y porque la problemática individual de cada municipio, de cada ente territorial frente a la asignación de su tarifa es totalmente diferente y ajena a la otra. Nos demoraríamos, creo que muchísimo tiempo haciendo un análisis tan general. Bueno, entes territoriales a hoy se están cogiendo, las gobernaciones, municipios se están cogiendo de rubros como sobretasa de la gasolina para hacer ese ejercicio de financiación. No sé si aquí vale la pena hacer un conector de lo poco que he hablado en estos minutos. Si estamos diciendo que los sistemas integrados de transporte masivo están basados en una exigencia de autosostenibilidad, y prácticamente desde su génesis, desde su inicio, los entes territoriales han tenido que meterse la mano al bolsillo para sostener estos sistemas, pues creo que desde un principio arrancamos mal, y yo creo que ese es el primer mensaje. Hay que coger la sábana, hay que mover esa sábana y hay que mirar otra vez por dónde arrancamos a rediseñar sobre todo lo que va a ser la estructura de costos y el comportamiento financiero de estos actores. Este tema, además, también sé que hay muchos presentes que vienen de diferentes regiones del país. Este tema que voy a explicar a continuación es, yo creo que uno de los más relevantes en varios de los sistemas, entre esos Bucaramanga. Muchos de los sistemas, en un diseño acertado, se hicieron con varios entes territoriales, en este caso no entes territoriales, sino diferentes municipios. Quiere decir que los sistemas integrados de transporte masivo, por ejemplo el de Bucaramanga, dependen y operan por la confluencia y el buen manejo de diferentes municipios. Cuando hay un cambio de administración y hay un cambio de alcalde, la falta de compromiso de una administración a otra, de honrar esos compromisos y esas obligaciones adquiridas, no solamente en materia de operación, sino también en materia de infraestructura, está pegándole durísimo a los sistemas.
Aquí hay una falta, y ya lo vamos a hablar más adelante dentro de las acciones o recomendaciones, aquí hay una total falta de dientes por parte de las áreas metropolitanas, que es una figura que para mí es fantástica, pero es una figura que ha sido muy poco usada y muy poco manejada en Colombia, la de las áreas metropolitanas. Bueno, ninguno, y yo ya hoy, después de mucho tiempo, tal vez solamente con 3 operadores bastante identificados de Transmilenio, a hoy yo me atrevo a decir que no hay un solo sistema. Aquí ya no estamos hablando de operadores. Acuérdense que sistema es Transmilenio, operadores en cada uno de los que velan por las rutas, seguro ya lo sabían. Ninguno de los sistemas en Colombia, ninguno está llegando, con la excepción de Transmilenio, en algunos picos y eventos, está llegando a la afluencia de pasajeros que se proyectó dentro del estudio inicial del proyecto. Y yo creo que ese es el mensaje más profundo y más impactante que uno puede enviar. Es un llamado de atención, una jalada de orejas para mí enorme y desproporcionada planeación nacional. ¿Cómo es posible que todos estén descachados en un 20, en un 15, en un 30, en un 35%? Hablábamos de que ciudades del nivel de Cali se le esperaba una afluencia de 900.000, 800.000 pasajeros, no ha pasado de los 500, 600 cuando mejor le va. Eso es muy delicado, creo que ustedes nos pueden dar a los que nos paramos acá cátedra eso de por qué es delicado. Cuando yo genero una estructura de costos en un proyecto y me sale lo contrario, pues la quebrada es casi que evidente. Ahí además creo que en la matriz de riesgos del Estado no ha tocado el hecho de que se viene un tema de restablecimiento económico de la ecuación contractual, que creo que es algo que en Colombia ya está en mora de que se empiece a usar con mayor movimiento. Y para cerrar, yo creo que digamos el diagnóstico general financiero, pues el sistema financiero está considerando el sector transporte como un sector de alto riesgo. Tiene una reestructuración del proyecto constante, un constante cambio de pliegos, otro CIS, cambio de cronogramas, cambio de cumplimiento de tiempos, que todo termina impactando directamente en el resultado de la operación y los ejercicios de recaudo. Ok. Dentro de los diagnósticos ya de, digamos, genéricos pasamos a unos un poco más puntuales que creo que le pegan mucho también al sector del transporte intermunicipal, al mismo del histórico del urbano colectivo, a modalidades mixtas, multimodales, demás. El paralelismo en el sector, en la actividad de los sistemas integrados de transporte y de los estratégicos es yo creo que uno de los mayores cánceres que hay. El paralelismo fue, a mi modo de ver muy personal, una manera un poco mediocre de haber analizado o de, si es que se analizó, qué puede pasar en el momento donde yo empiezo a operar un sistema estratégico, un sistema integrado de transporte. Era algo un poco obvio, estamos hablando de empresas de urbano colectivo que tenían 80, 90, 70 años de prestación de un servicio, 60, que salgan de un momento a otro como resultado de una integración de unos nuevos oferentes del servicio, porque así tuvieran a nivel nacional la obligación de integrar con los prestadores históricos, pues se entiende como un nuevo operador, un nuevo sistema, un nuevo jefe. Ya tienen jefes. Los de urbano colectivo, esto lo digo muy respetuosamente, no tenían una línea jerárquica de mando, era cada una de sus empresas individualmente prestando un servicio. Ahora prestan un servicio dentro de lo que es un comportamiento institucional, institucionalizado, netamente corporativo, pero entre diferentes operadores. ¿Por qué les he hecho esta carreta? Porque es que el comportamiento de cada uno de estos actores es totalmente simbiótico. Si un operador de una ruta no hace su ejercicio bien, tiene un impacto sobre las demás rutas. Esos estudios, ese análisis de impacto, esa matriz de riesgos que debería haber tenido en cada uno de los sistemas, en cada uno de los operadores, en cada una de las rutas, simplemente no se ha hecho por parte del gobierno nacional. El segundo tema, y aquí quiero meter una acotación muy respetuosa, a mí me gustaría, yo cuando estuve en la Super traté de cambiar el lenguaje un poco, veo que no lo logré y lo sigo insistiendo, yo no sé por qué se sigue hablando de transporte informal en Colombia. La informalidad es sobre la actividad laboral. ¿Esto es transporte legal o transporte ilegal? La informalidad, ¿de qué depende? Yo soy informal porque tengo la capacidad de trabajar, pero no tengo un trabajo fijo y no tengo un trabajo formalizado. Entonces se me considera como informal y además es un nombre que se le da más con fines estadísticos y de tabulación de datos. El transporte informal no existe. ¿Cuál transporte informal? ¿El transporte es legal o es ilegal? ¿El transporte está habilitado o no está habilitado? ¿El transporte tengo un permiso para operar, unas garantías, unas licencias o no las tengo? Los invito mucho a que cambiemos ese discurso. Le da cierta legitimidad
actividad a aquellos que están en esa delgada línea ilegal. Es un comentario muy respetuoso. Transporte ilegal frente a los integrados y a los estratégicos, pues los está destrozando. Mototaxismo y citaxismo y lo que yo llamo servicio particular no público, y pongo el no en mayúsculas. Quiero dejar la salvedad, conocemos bien el tema, hay muchas empresas, hay pocas empresas dentro de plataformas digitales que cumplen con las condiciones del 348, del servicio especial empresarial. Hay empresas a hoy legales que están prestando el servicio empresarial que el 348 migró a servicio de lujo, pero la mayoría y las que todos tienen en la cabeza y todo, no son legales, que eso les quede claro. La legalidad no depende de lo que el público quiera que yo sea, la legalidad depende de mi cumplimiento de las normas y las reglas de juego. Eso es bien importante para no dar nombres específicos. Otras condiciones que le generan un impacto enorme, el incumplimiento en terminación de obra, y como decía el doctor Lozano ahora, el tema de infraestructura en Colombia está teniendo un impacto enorme en el transporte. Yo digo que uno de los grandes problemas del país es que, lo digo, esto es muy personal, cada vez que le hablan al ministro, al presidente de transporte, ellos hablan de infraestructura. Son dos cosas muy diferentes, son peras y manzanas, son temas bastante ajenos uno del otro, simbióticos seguro, ni más faltaba, pero la política pública y la política sobre todo de supervisión que requiere cada actividad es bastante diferente. Yo creo que ese tiene que ser un llamado de los privados hacia el gobierno nacional de verdad dar una diferencia. Yo personalmente soy un convencido que un gran error del país es haber unido el Ministerio de Transporte con el Ministerio de Obras Públicas, pero bueno, eso es harina de otro costal. La estimación de pasajeros, como les decía, ha sido errada y eso ha tenido unas implicaciones en todo: tamaño de estaciones, diseño de puentes, diseño de rampas, servicios de acceso. Si yo no realmente tengo una expectativa o un movimiento X de pasajeros, si es menor o menor, pues lo que termine siendo el resultado de la infraestructura sobre la cual se soporta la operación, pues tendrá algún tipo de afectación. Bueno, y el incumplimiento de operadores en la inclusión de parque automotor, y esto se vuelve lo que es un círculo vicioso donde el operador dice, pero es que él sigue en los de urbano colectivo haciéndome paralelismo y yo por eso no saco mis carros, y los otros dicen que no les cumple el gobierno municipal o distrital y no sacan los carros, y entonces se vuelve un círculo vicioso donde son pocos los operadores a nivel nacional. Bogotá es una de las excepciones donde han llegado a la cantidad de carros que deberían estar moviendo en cada uno de sus sistemas integrados de transporte masivo. Entonces no hemos llegado nunca, y eso pues también impacta en tarifa, en valor y en, digamos, el estado financiero de cada uno de esos operadores. Hay un pésimo manejo de los fondos de contingencia. Ese es un tema para Cali, Pereira, Bucaramanga y Cartagena absolutamente escandaloso. Los fondos de contingencia estuvieron mal diseñados desde su génesis, desde su creación, tanto así que ya han echado para atrás gran parte de los recursos asignados para eso, poniéndolo dentro de unos ejercicios de fideicomiso y unos patrimonios autónomos para volver a sacar esos dineros y volverlos a poner dentro de unos nuevos fondos. Creo que ahí está gran parte del error. Esos fondos de contingencia estaban diseñados para soportar, digamos, ese desgaste de otros costos que tiene o de otros rubros que tiene la estructura de costos de la actividad del operador como tal. Como les decía ahora, los entes territoriales no honran las obligaciones. Entonces, cuando es área metropolitana, están de acuerdo 2 o 3 alcaldes, el cuarto no, un alcalde sí, el otro no, y pues si no hay esa congruencia de opinión, si por lo menos no están jalando para el mismo lado del ente territorial, pues la posibilidad de que la obra se termine a tiempo, de que se entre el parque automotor que es, de que se cumpla con las condiciones de mantenimiento de operación, pues no se da, por lo menos no con la misma eficiencia. Incumplimiento en tiempos y cantidades de vehículos desintegrados, un tema que todos conocemos. E importante aumento del parque automotor privado, los que compramos carros a título privado. Eso es un tema pues que ni vamos a tocar porque eso es inevitable y eso no es una problemática de política pública como tal, no para este tema. Como le decía, como habíamos comenzado el tema inicial, una de las problemáticas más grandes es la autosostenibilidad. Se le exige a las empresas, operadores y el mismo sistema, tanto los operadores como el mismo sistema, que sean autosostenibles. No conozco, y lo hemos estudiado de mucho tiempo atrás, no conozco el primer ejemplo mundial que esto se dé. En ningún país del mundo un sistema de transporte masivo es autosostenible. No hay un solo ejemplo. Ok.
Ya frente al diagnóstico del ejercicio de supervisión, yo trabajé en la superintendencia como superintendente delegado varios años y mi diagnóstico, tanto en ese momento como ahora es un poco más claro, pero en ese momento es de una serie de deficiencias no solamente operativas, sino de política pública desde el punto de vista legislativo. La superintendencia y yo, este es un llamado que les hago a ustedes, a todos los presentes. Ustedes como dolientes de la actividad transportadora en Colombia tienen que ser mucho más vehementes con ese documento que ya va por la quinta vez que lo tumba la Comisión Sexta de Régimen Sancionatorio del Transporte. De verdad, se los digo, le hace una falta enorme al país. Les voy a dar varios datos o varios temas que de pronto alguno no tiene claro. La Superintendencia de Transporte no es competente en la mayoría de las cosas. No sé si todos sabían, la Superintendencia de Transporte no es competente frente al transporte ilegal. No es. ¿Por qué? Porque la condición que le da la competencia a la Superintendencia es la habilitación y permiso del Ministerio de Transporte. Eso es lo que lo hace meter dentro de su universo vigilable, supervisable. Y si no están, el único que tiene unas acciones es la Policía Nacional, se vuelve un tema de seguridad ciudadana, se vuelve un tema de orden público y desnaturalizamos también la función de vigilancia del servicio que se presta, sea cual sea legal o ilegal. Ahí es donde arranca este tema y por eso les traje a colación este comentario. Es así de profundo, si ni siquiera tienen la competencia, ¿cómo llega? Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de la supervisión subjetiva objetiva. Yo sé que parece un tema un poco denso, pues se las explico muy rápidamente. La supervisión objetiva es aquella que se refiere a la operación, a la actividad de prestar el servicio de transporte. Y la supervisión subjetiva es la que hace referencia a la revisión o a la vigilancia o a la supervisión administrativa, financiera, jurídica y contable. Esa es la subjetiva. ¿Por qué les hago mención a esto? La Superintendencia de Puertos y Transporte no tiene competencia ante los sistemas de transporte masivo de tipo objetivo. La superintendencia no le puede decir nada a Transmilenio por su operación. Eso es un error enorme a mi manera de ver. Yo creo que eso se tiene que llevar más allá. ¿Qué sí tiene? Y es donde vamos a hacer énfasis en este espacio. ¿Qué sí tiene? Es una amplia competencia de carácter subjetivo. ¿Qué le ha tocado a la superintendencia en los últimos 6 o 7 años? Apretar al gerente, hacerlo todo a través de echarle la culpa al tomador de decisiones dentro de la empresa prestar. Tiene sus ventajas como las vamos a ver, pero no es la única y no es suficiente. Bueno, las actividades de supervisión, como les decía, son débiles e insuficientes. En este ejercicio veo además exmiembros del Ministerio de Transporte y me darán la razón, la Superintendencia de Puertos no hace parte de la unidad coordinadora del proyecto del Sistema Integrado de Transporte, imagínense. Imagínense lo grave, no hace parte de Planeación Nacional, no hace parte de la Procuraduría General. Qué mejor y qué manera más clara y evidente de lograr que un alcalde honre los pactos de la anterior administración para terminar la obra de una estación de Metrolínea, por ejemplo, si no es la Procuraduría, sea del orden nacional, sea del orden territorial. Como les decía, no es competente en materia objetiva la superintendencia. Desde el orden territorial también hay un problema bastante grave y es la debilidad de las áreas metropolitanas. La figura es espectacular, yo soy un enamorado de la figura de las áreas metropolitanas, pero las funciones de las mismas, las reglas de juego y el alcance en materia de supervisión y sancionatorio no está claro en ningún rubro de la economía nacional, no solo en transporte, en materia de vigilancia de comportamiento industrial, de comportamiento comercial, de pago de SAICO y ASIMPRO, se los pongo, que es una competencia de áreas metropolitanas, no hay nada escrito, está vacío, no hay nada legislado. Un espacio interesantísimo para darle un vuelco a esa figura que tiene una función enorme. Bueno, y falta de coordinación, lo que hablamos al principio, entre el ente territorial y el ente nacional. No hay una mesa de trabajo constante, una función de vigilancia transitiva A igual a B, B igual a C, entonces A igual a C. Entonces yo desde el orden nacional vigilo al sistema a través del alcalde, entonces presiono al alcalde, pero una vigilancia directa y un ejercicio de supervisión directo no hay. Creo que eso le hace muchísimo daño al tema. El Estado, bueno, y entidades que lo integran no tienen un conocimiento del operador al momento, y aquí va un tema muy polémico que el doctor Álvaro Hernando le hemos hablado en muchas oportunidades y a los dos nos gusta mucho, es polémico, pero yo creo que ya es hora de que el país lo empiece a hablar.
necesitamos nosotros dar un vuelco grande a la manera en que hacemos los ejercicios de contratación de actividades concesionadas. Una cosa, se los voy a poner así, y yo trabajé en ese tema en el momento donde estaban haciendo los ejercicios de licitación de Transmilenio, del Sistema Integrado de Transporte. Hay una diferencia enorme entre el estado financiero y el mismo componente accionario del operador al momento de presentar su propuesta del proceso concursal de la licitación a cómo está financieramente y compuesto ese operador en el momento de empezar a ejecutar la operación. Eso es muy diciente y eso es muy delicado. Ejemplo de eso, Cobús, ejemplo de eso, Egobús. La realidad de ambos operadores fue una al momento de ganarse la licitación y otra al momento de operar. Y tan fue otra que desde el segundo mes, uno de los dos, que no les puedo decir cuál, estaba totalmente quebrado y estaba prácticamente en causales de liquidación. Ok, ya para dar un cierre al tema de diagnóstico, hay un descontento del 71% de los colombianos frente a los sistemas integrados de transporte masivo. Yo creo que es más alto, esta es la fuente más reciente que encontramos. Y hay pues altísimos niveles de inseguridad, además ya esos unos temas adicionales. La superintendencia ha sometido a control, el sometimiento a control que se desprende de la ley 222 es lo que les venía diciendo ahora, es la posibilidad de a través de esa vigilancia al gerente, a la administración, al comportamiento financiero, poder decir si un operador está haciendo las cosas bien o mal. Para pasar rápido este tema, están sometidos a control en el sistema mío en Cali, ETM y HIT Masivo y Unimetro, en Pereira está Promasivo. De Transmilenio están sometidos del SITP, Egobús y Cobús, y en Barranquilla, Sistur y Metrocaribe. Bueno, ya creo que dando un diagnóstico general, yo sé que era la parte un poco densa o pesada de esto, no es un tema fácil de tratar porque la problemática es supremamente profunda. Nosotros nos tomamos el tiempo de hacer una serie de recomendaciones, tanto genéricas, operativas y en materia de supervisión. Yo creo que la primera y la más evidente y la más clara es empezar a poner a los que sí deben estar en esa mesa a trabajar. El ministerio tiene un equipo propio que sí hace un trabajo, vuelvo y les digo, totalmente reactivo, cero preventivo, hace un trabajo en los últimos años interesante, es un trabajo que debería venir haciéndose hace 15 o 16 años, se viene haciendo hace 5. No con herramientas claras, no con dientes, no con una facultad sancionatoria. ¿Qué quiere decir eso? El ministerio no puede coger a un ente territorial y decirle, venga para acá, usted la embarró, va a entrar dentro de una causal de disolución, va a entrar dentro de un proceso de caducidad del contrato. No tiene esa facultad. Si el ministerio no la tiene y la super no lo tiene y la ANI aquí no se mete, está un poco abandonado eso también. Ministerio, Superintendencia y Planeación Nacional son los entes que tienen que tomar las riendas de esto y empezar a determinar quién está cumpliendo, quién no está cumpliendo y qué es lo que se tiene que hacer. Lo que decía el doctor Lozano en su intervención y es, aquí tiene que otra vez ponerse los pantalones el gobierno nacional y empezar a decir quién está haciendo las cosas bien, qué mal, qué estamos haciendo nosotros bien y qué vale la pena cambiar, que yo creo que es lo que sigue, que aquí el que más acciones tiene que tomar definitivamente es el Estado colombiano. Bueno, dar y dejar una claridad de la competencia de la super en materia de supervisión de carácter objetivo, operativa frente a los sistemas integrados, como les decía, no tiene esa facultad, no tiene esa competencia. Si yo veo un problema de mantenimiento, yo no le puedo poner una sanción por el problema de mantenimiento, me toca llegarle por una sanción al gerente o al órgano decisorio. Darle mayor énfasis a la función de la supervisión subjetiva, que es esa de la que les estoy hablando. Es algo que ha dado muy buenos resultados. Creo que todos los presentes lo pueden decir con toda la claridad, a la persona más indicada de apretar para que se hagan las cosas bien es al gerente, es al dueño. Es algo un poco polémico, seguro no es tan fácil de recibir en estos escenarios, pero es una realidad. Las empresas en Colombia, que gran parte de ellas están adscritas a la ANDI, que hacen las cosas bien, son un ejemplo que cuando hay un rigor corporativo, que cuando hay un buen manejo gerencial, cuando hay un buen proceso decisorio, las cosas salen bien. Ejemplos en transporte masivo los hay. Transmilenio tiene buenos operadores, Cali tiene un operador muy bueno. Hay operadores que hacen las cosas bien, no quiere decir que todo el mundo las esté haciendo mal. Listo, y enfocar la actividad de supervisión en dos direcciones, esto es bastante interesante. La priorización de la supervisión subjetiva,
a través de la superintendencia, pero un mensaje polémico, algo que no se ha tocado en Colombia. ¿Por qué no le da una facultad de supervisión subjetiva también a los entes territoriales? Directa, de ley, no que ellos la asuman, donde también el señor alcalde le pueda abrir una investigación al gerente del sistema, del operador, que también lo pueda hacer el secretario de tránsito. Eso tiene una importancia bastante grande, sobre todo en la efectividad de mitigación del riesgo, en la efectividad del tiempo que se demoran de saldar la problemática. Para decirles, países como Chile, países como Argentina, países como Perú, tienen esa facultad asignada hace 20 o 30 años. En Colombia ni siquiera la hemos debatido. Bueno, y un tema que es el más difícil porque lo viví en carne propia, y es lograr algún tipo de buena relación, de simbiosis, de una mesa constante entre operadores y estructuradores de obra y el ejecutor. Es que el operador es el que sabe cuánto hay de diferencia del centímetro de la rampa del Euro 6. Es que él sí sabe la diferencia de eso porque él es el que la opera. No hay ninguna coordinación entre esos dos actores. Ok. Bueno, tiene que haber una serie de mecanismos, lo que les decía inicialmente, que prevean un poco lo que va a pasar. No ha habido ni siquiera en prensa que alguien diga, no, mire, yo creo que al mío le va a pasar esto, o a Metrolínea le va a pasar esto. Nunca. Todo lo que ha pasado en la vida del sistema integrado de transporte masivo y estratégico en los últimos 15 años en Colombia ha sido una posición reactiva. Tenemos que estar en capacidad de tener grupos colegiados pendientes de estamos a tanto de que pase algo y evitar de que acaezcan esos problemas. Si ustedes se imaginarán qué impacto tiene para sus usuarios en transporte intermunicipal, por ejemplo, que una empresa como la de ustedes entre en una causal de disolución, imagínense eso en un operador de un masivo, que además esta ruta depende de esta, y si esta es la que se queda sin operación, eso es la realidad de lo que le está pasando a Egobús y Cobús ahorita. Y esta zona, de hecho, de Bogotá en la que estamos, está teniendo una afectación impresionante, donde, ¿qué pasó y cuál fue la única opción? Traer parque automotor viejo, traer parque automotor de otros operadores, y todos nuestros enfoques y lineamientos de medio ambiente, de cambio de parque automotor para actualización, se perdieron por el incumplimiento de dos operadores, de varios, no son los únicos dos, no son 3 o 4, son muchos. Y por ellos dos tuvo un efecto dominó, un efecto de bola de nieve, y se vio afectado prácticamente todo el sistema. Un tema que lo dejo solo sobre la mesa, en Colombia he visto, por haber trabajado en el exterior en temas de transporte, he visto que muchos países… Perfecto. He visto que muchos países sacan las entidades públicas su propio diagnóstico de cada vigilado. Sí, envíenme sus estados financieros, pero yo hago un ejercicio de revisión de cuál es su comportamiento. Eso no se ha hecho en Colombia, eso ni siquiera se mira, y eso es una función que la superintendencia le compete y tampoco la hace. Debe haber un análisis previo y un análisis sucesivo. Colombia entra a las empresas de transporte, las autoridades tanto locales como nacionales entran a la empresa de transporte a mirarla cuando hay un problema. Si hay una rigurosidad constante en el transporte masivo, estoy haciendo referencia, constante de eso, yo creo que muchos problemas se solucionarían. Bueno, aquí volvemos al tema de la subjetiva y objetiva. Me la voy a saltar un poquito porque se vuelve un tema un poco pesado y sé que por tiempo estamos un poco cortos, pero creo que el mensaje es el siguiente: es un tema de exigencia a la gerencia, y esto, como sé que hay muchos gerentes acá, les pido el favor me lo miren con ojos un poco abiertos, y es de la exigencia de cumplimientos a la gerencia de no solamente la operación, sino de cuál es el impacto que usted está teniendo sobre diferentes operaciones. Es un tema de conciencia, eso se llama conciencia situacional en el transporte aéreo, que quiere decir dónde estoy parado, qué tengo a mi derecha, qué tengo a mi izquierda. Ningún sistema en Colombia de masivo o estratégico opera solo, es un solo operador, siempre es plural. Tiene que haber una consistencia y un comportamiento entre los diferentes actores de la operación. Listo. Bueno, hay que ampliar el uso que tiene la superintendencia de las facultades dadas por la ley 222, el sometimiento a control. No es claro,
Nosotros cuando yo estuve en la superintendencia hicimos 9 sometimientos a control y 6 jueces nos tumbaron 6 de esos 9 por falta de competencia y falta de claridad. Ok. Uno de los temas que tal vez más polémica ha generado termina siendo el alcance de Ley 80, 1150 y demás facultades legales en materia de contratación pública. La Ley 80 es la que dicta las reglas de juego también para la contratación de ustedes, de rutas de intermunicipal, de rutas de estratégicos, de sistemas integrados, de sistemas masivos. Esos esquemas en Colombia, es una posición personal, creo que están totalmente mandados a recoger. Yo he venido a este congreso en tiempos pasados, en el congreso de la Cámara Colombiana, este tema lo tocan muy seguido, Cámara Colombiana de la Infraestructura, yo estoy en total desacuerdo. Se dice constantemente en Colombia, no hay que cambiar las leyes, hay que ponerlas a funcionar. En materia de contratación pública yo no estoy de acuerdo, hay que cambiarla y hay que cambiarla de raíz. Y hay que cambiarla de raíz entre muchas cosas por un motivo muy claro. El Estado, que es el que está poniendo la plata de cada una de las actividades, en el 80 o 90% de los casos no tiene claridad de qué es lo que hay detrás de ese oferente, de ese participante, de ese licitante, no lo sabe. Desde el equity hasta su componente accionario, hasta procedencia de recursos, hasta la verdadera capacidad operativa que está supuesta demostrando tener. No la hay. Eso es muy constante en todos los rubros también de la función de contratación en Colombia, sobre todo el de infraestructura, pero no habíamos visto algo tan impactante como el resultado de los sistemas integrados de transporte en Bogotá. En Bogotá los operadores, lo hice porque hicimos un estudio con el distrito el año pasado, prácticamente todos los operadores, no todos, hay excepciones, 2 muy serias, todos los operadores del sistema integrado de transporte público mintieron en la realidad de la información que le presentaron al distrito para ganarse la licitación. Ahí es donde radica el problema. Si yo hubiera sabido que el operador X o el operador Y estaba en ese estado financiero real, yo no le hubiera adjudicado la licitación. Ahí es donde radica el problema. Seguimos creyendo que la Ley 80 es suficientemente amplia para que yo tenga por el mango cada uno de los ejercicios de verificación y supervisión que tengo que hacer a la hora de asignar la concesión a un actor privado. Eso no es una realidad y está trayéndole al país unos enormes problemas. Ese sí no es mi tema, no me quiero meterlo, pero solo se los dejo. Ejemplo de primero de la 94, ejemplo túnel de la línea, ejemplo no sé si es ruta 3 de Ruta del Sol, ejemplo hace unos años el fin de BTS, de Briceño Tunja Sogamoso. Se los dejo solamente sobre la mesa. Frente al tema de financiación y ya como un aporte final a estas propuestas. Como les decía, la autosostenibilidad no existe en ningún país del mundo para los masivos. En Colombia se les ocurrió, nadie sabe por qué. 12, 15 años después nos damos cuenta que es un fracaso. Hay que pasar a uno de 2 modelos. Un modelo de sostenibilidad, que es diferente a autosostenibilidad, o un modelo de financiación mixta. El de sostenibilidad depende de lo que es la confluencia de más servicios diferente al único que se recibe por la tarifa de transporte. Es polémico, sí, porque requiere que el operador realice un poco más de actividades o reciba unos spreads, unos porcentajes de actividades conexas. Muchos países lo manejan, Chile es uno de ellos. El ejercicio de financiación mixta es el que yo considero que es más acertado. No a través de los fondos de contingencia, el Estado, desde el orden nacional hasta el orden territorial o regional, tiene que empezar a asignar unas partidas presupuestales para soportar el funcionamiento de esos sistemas estratégicos. Vuelvo y digo, yo sé que es polémico, no es muy opcional, no hay país que no lo tenga en este momento. Algo muy interesante además de esto, y lo veíamos en una mesa de discusión en el ministerio, es que puede ser una manera también bastante interesante de presionar el cumplimiento por parte de los operadores de aquellas obligaciones que les corresponden: cantidad de parque automotor, inclusión de flota, estado de mantenimiento, patios. El tema de patios, sobre todo en los operadores de estratégico y de integrado, ha tenido unos problemas enormes.
Es una manera del Estado de decirle, yo le doy una plata, yo le financio parte de su operación, pero a cambio de que usted cumpla las condiciones de operación. Y por parte, digamos, del gobierno nacional, que yo creo que esta es de las que también muchos de ustedes estarían más de acuerdo. Yo no quiero generar una polémica muy grande tampoco con esto, doctor Lozano, pero yo también he visto que pocas personas comentan esto en Colombia. Yo no entiendo, y el doctor Salas, que lo veo ahorita, nos podría responder también cuál es la posición de un ente territorial. Yo no entiendo en Colombia por qué el gobierno nacional sigue diciendo que la decisión sobre la ilegalidad del transporte es de los entes territoriales. Perdón, pero eso no es verdad, eso no es cierto. El que tiene que sentar una posición frente a mototaxismo, frente a bicitaxismo, frente a ilegalidad, los que lo quieran seguir llamando informalidad, es del orden nacional, es el ministro de Transporte, es el presidente de la República. Es que de ahí haya una desmenuzada, una reglamentación interna de acuerdo a las necesidades coyunturales de cada región, eso es otra cosa, que corresponde al ente territorial, sea el director de tránsito, ahí gobernador, alcalde o en los casos que tenga secretario de tránsito. Pero eso no es cierto y que eso les queda a todos en la cabeza, es un tema que lo hemos estudiado miles de veces. Es el gobierno nacional que tiene que decir qué hacer con el mototaxismo, no es el alcalde de cada región. Eso es un punto bien importante. Tiene que tener una posición clara el gobierno nacional frente a paralelismo y transporte ilegal. Lo que les decía hace unos momentos, me lo salto por tiempo, debe haber un rediseño del sistema de estructuración de proyectos en Colombia. No solamente desde el punto de vista de cómo contrato y cómo sé el estado de quien que acabo de contratar, sino que al mismo tiempo debe haber una simbiosis y una serie de actores relevantes opinando sobre qué va a ser un proyecto. Se los digo porque lo viví, planeación lo hace y lo hace independiente, lo deja a un lado y lo manda, ministerio lo hace independiente, lo deja a un lado y lo manda, la super, y al final es juntar un rompecabezas que no tiene por qué encajar. Ahí es donde está el problema. No hay unas mesas de trabajo unificadas de parte del gobierno nacional y de los entes territoriales para mirar cuál es la necesidad de una operación de un municipio frente a lo que puede ser el impacto de una nueva etapa, una ruta, de un nuevo operador, etc. Yo esto es una pregunta que se le ha hecho a muchas personas en Colombia, creo que pues los que saben de administración de proyectos son los que me lo responden con cierta asertividad. Les hago una pregunta, en un mundial de fútbol, ¿qué se escoge primero? ¿Los árbitros o los equipos? ¿Alguien sabe? O en un torneo de fútbol, no en un mundial, ¿qué se escoge primero? ¿Árbitros o equipos? Los árbitros, ¿cierto? En el 70% de los países del mundo, todos los países desarrollados trabajan, no todos, pero muchos trabajan bajo la figura del project management, de la administración de proyectos. Eso tiene una serie de implicaciones operativas espectaculares, pero la que más me gusta, el interventor, el supervisor de obra, de la actividad concesionada, todo, es el primero que se escoge. Y en materia de corrupción, de evitar la corrupción, tiene un aporte enorme. Y es que como esa persona es el doliente, ese interventor, ese supervisor es el doliente, transversal a toda la obra o a toda la prestación del servicio concesionado, él es el que tiene la culpa de cualquier cosa que acaezca ahí. Entonces el incumplimiento de tiempos de obra, el incumplimiento de las condiciones que se esperaban de un servicio no se da. ¿Por qué? Porque él va a decir, yo no me presto para esas cosas porque es que el responsable soy yo. En Colombia ese tema yo todavía hoy no entiendo por qué no se toca para todas las actividades concesionadas o de obra pública de infraestructura en el país, pero yo creo que es un mensaje de cambio bastante interesante. Vuelvo y les digo, en Colombia el interventor se escoge después del ejecutor, yo todavía no puedo ni siquiera dormir con ese concepto. Bueno, hay una medida que queríamos dejar para el final, que yo creo que es también, por supuesto, polémica, como muchas de las que hemos dicho acá, pero yo creo que cambiaría mucho el país, y yo creo que ustedes, a través de la ANDI, a través de gremios tan serios como este, deberían empezar a hacer un ejercicio para mirar a ver cómo se le plantea esto de que está al final el gobierno nacional. Conozco en 9 países de la región ya lo tienen, zonas especiales de tanqueo.
¿Por qué el servicio de transporte no puede tener un precio que me gane yo el diferencial entre el mayorista y el minorista? Todos sabemos, y lo hemos oído, doctor Lozano, de ministros, de viceministros, con mucha razón, todos los ministros de Hacienda le da ganas de matarnos cada vez que decimos eso. Sabemos que la gran mayoría de los rubros que componen la estructura de tarifa del precio de la gasolina en Colombia son intocables. Yo he estado en reuniones donde dices que usted le quita eso y quitó 1.800 colegios. Ni más faltaba que ese sea el objetivo. Pero el diferencial entre el precio mayorista y el minorista, ¿qué? ¿A quién le está pegando? Por supuesto, a aquellos que tienen la actividad comercial de bombas de gasolina, distribución y comercialización, pues tienen un impacto, seguro, ni más faltaba que no. Pero es que este es en pro de la única actividad con salud y educación que es transversal a todos los colombianos. Yo creo que ese tiene que ser un ejercicio que nosotros todos tenemos que empezar a mover, a presionar muy decentemente, no con vías de hecho, con argumentos serios y profundos, al gobierno nacional a decirle, ¿por qué no empieza a crear unas zonas especiales? No en cualquier lado, no, donde yo pueda hacer un tanqueo, donde yo me gane ese spread que tiene el mayorista y el minorista. Muchísimos países de la región los tienen, del mundo ni hablar, de la región, varios también. Ya para terminar, esto me echó para atrás, disculpen. Yo creo que los últimos temas que vale la pena como dejar sobre la mesa, porque son los más coyunturales en este momento, terminan siendo el de chatarrización, digamos la salida de ese parque automotor. Yo soy del pensar, esto sí da para todas las opiniones, sabemos que estamos en la misma problemática frente al paro de transporte de mercancías. Yo soy de la teoría de que esto es mejor uno botar toda la caneca y volver a arrancar de cero. Yo creo que esos fondos de contingencia que se tenían para chatarrización, que dicen que la plata no está, eso es mentira, la plata sí está, tiene que sencillamente volver a sacarse, dejarse a un lado y volver a refrendar las reglas de juego del ejercicio de chatarrización. Sencillamente son cosas demasiado complejas, uno, y muy corruptas, dos. Pasa lo mismo que ustedes han oído en el noticiero en los últimos días con el transporte de carga, está pasando exactamente lo mismo con la salida del urbano colectivo tradicional. Dicen que sí lo chatarrizan, lo cambian de placa, le hacen algo, el vehículo sigue transitando y pasan la cuenta como si sí lo hubieran chatarrizado. El ejercicio que hace el distrito es muy simple, es muy sencillo, no tiene el distrito también mucho más para hacer, y es ir a hacer unos ejercicios de revisión de dónde eran los patios donde lo guardaba históricamente y de la ruta histórica que la prestaba. Hasta ahí llega en ese filtro, digamos así, el distrito para mirar a ver si salió el vehículo de circulación. Es un poco complejo, yo creo que la única manera va a ser volver a arrancar el proyecto de chatarrización de urbano colectivo en las 7 ciudades que tienen integrado de transporte masivo. No le veo una solución práctica al corto plazo que terminan siendo paños de agua tibia que no logran el cometido. Y pues un tema que creo que a todos nos impacta, ya que lo digo todos, me incluyo porque ya estoy en el sector privado también, pero lo digo como camiseta que tuve funcionario público, en Colombia se usa muy poco las herramientas que hay para controlar a la gente que se supone que lo elegimos para que mejore nuestra vida. Yo lo digo a título personal, esto es muy chistoso como este país no tiene una revocatoria de mandato, ni tiene dos mociones de censura en su historia republicana. Hay esas herramientas, los colombianos tenemos esas herramientas para cuando alguien no está haciendo las cosas bien. Y lo mismo hay en materia de contratación pública. Yo creo que la facultad de caducidad en Colombia se tiene que empezar a utilizar no discrecionalmente, no a la lata como se dice vulgarmente, pero pues yo creo que aquí los presentes todos se nos ocurren 4 o 5 ejemplos de temas de infraestructura que todos decimos, pero ¿por qué no le han decretado la caducidad? Era una obra que debieron haber terminado en el 2014 y seguimos acá parados. La gran conclusión de mi intervención, y se les agradezco mucho por el tiempo, por la paciencia, también sé que es un tema que no es tan simple de digerir. El llamado general, el llamado transversal, el que todos los que nos guste y amamos esta actividad tenemos que hacer, es empezar a hacerle caer en cuenta al gobierno nacional, ni siquiera al gobierno actual, al Estado colombiano, que no tienen una política pública de transporte, que los gobiernos que han habido le han prestado muy poca atención a una actividad que vuelvo y digo,
Salud, educación y transporte, yo creo que son las únicas 3 actividades que son transversales a los 47 millones de colombianos. Nos pega a todos, hasta el que no sale de la casa le pega el transporte. Entonces yo creo que estos son los espacios para que se le haga un llamado al Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte, las directivas actuales tienen la mayor voluntad de cambios. Creo que se dieron cuenta que como arrancamos esta intervención, llevamos 30 o 40 años haciendo las cosas de la misma manera y resultados no están dando. Se nos ocurren nuevas maneras de prestar un servicio, pero resultado como tal de lo que esperamos los colombianos no están dando. Entonces creo que este es el momento y el espacio para que todos empecemos a pensar y presentemos una propuesta realmente seria y profunda al gobierno de cómo darle un viraje en especial a los sistemas integrados de transporte masivo en el país. Muchas gracias.